Muy buenas noches. Iniciamos el video. Emanuel, buenas noches. Puedes iniciar Muy, tu muy buenas disertación. noches, Jessica. Muchísimas gracias por la invitación y antes de empezar a hablar, bueno, agradecido igual, ¿no? Por este espacio que me están brindando para explicar lo que se está haciendo en esto del rastrillaje, más que todo aquí en la ciudad de Tarija, y también hacer conocer a la población y a todas las personas lo que es el protocolo de medicación domiciliaria, lo que utilizamos en los centros de salud para dar el tratamiento ambulatorio a los pacientes que presentan COVID. Vale decir que este protocolo está avalado, ¿no?, por el Ministerio de Salud. He sacado las fuentes del Ministerio de Salud de Bolivia, de la guía de tratamiento ambulatorio del CEDES, también de Tarija. Y bueno, empezamos, ¿no? Hablando en sí del triaje, se está realizando el triaje ahora estos días en la ciudad de Tarija, el cual consiste más que todo en lo que es la evaluación rápida de los pacientes en base a la sintomatología, en base a los nexos epidemiológicos. Y bueno, todo esto, el triaje para COVID, nos sirve para hacer una evaluación rápida, para identificar y clasificar a los pacientes sospechosos y observados de COVID. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros la identificación de estos pacientes? Tenemos nosotros unas guías, unas tablas que se ha elaborado, en las cuales presentan estos componentes, ¿no? Clasificamos a los pacientes en lo que es pacientes de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo. Estos son presentados por colores, ¿no? El color verde significa un paciente de bajo riesgo. Vamos a presentar después todo lo que es la parte sintomatológica que se evalúa en el triaje. Y si es que la persona llegara a tener una puntuación de 0 a 4, es un paciente, se refiere que es un paciente de bajo riesgo. ¿Cuáles serían las acciones a seguir si un paciente presenta, si entra en esta clasificación? Lo que se hace es registrar al paciente como observado, ¿no? Luego, en un paciente moderado, la puntuación que se debe tomar en cuenta es de 5 a 11. Esto en base a todo lo que les voy a explicar luego. Quería que lo vean antes para que sepan cuándo una persona se debe comunicar con su centro de salud o con el personal médico para saber si es que se le debe hacer o no la prueba rápida, ya que este triaje es más que todo para que nosotros tengamos lo que es una impresión, tal vez una impresión diagnóstica, y así poder solicitar un test rápido, el cual nos va a llevar luego a solicitar una prueba de PCR para confirmar el diagnóstico de COVID. En un caso moderado, lo que hacemos es notificamos inmediatamente, registramos al paciente como un caso sospechoso. En un caso alto tiene que tener una puntuación mayor a 12, ¿no? En este caso, nosotros lo que hacemos es trasladar al paciente, hacer la comunicación respectiva y luego trasladamos al paciente al hospital que corresponde. Aquí he puesto algunas numeraciones donde pongo verde, por ejemplo el verde, que es el de bajo riesgo, nos va a mostrar lo que son las manifestaciones generales. El amarillo, otros factores de riesgo que se presentan. El naranja, las enfermedades de base que están dentro de la categoría de moderado riesgo. Y el rojo, que es el nexo epidemiológico, que es, yo diría que es lo más importante que nosotros tenemos que tratar de investigar, ¿no? El nexo epidemiológico en base con quién ha estado relacionado el paciente que presenta los síntomas o tiene un reactivo positivo de prueba rápida. Ahora, entrando así en materia, hablamos sobre lo que es las manifestaciones generales. Quiero decirles antes de empezar las manifestaciones generales, estas manifestaciones que yo les presento son las manifestaciones que estamos evaluando dentro del triaje de COVID.
¿no? Al hacer el rastrillaje son estas las preguntas que nosotros hacemos a los pacientes, a las personas. Primero, para identificar al paciente, lo que hacemos es preguntarle si es que ha presentado fiebre. Le explicamos que la fiebre es cuando tiene una temperatura mayor a 37,5 grados centígrados. Es cierto que el término, muchos hablan, ¿no?, que el término correcto se dice alzas térmicas, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de hablar al paciente de una forma no muy técnica para que ellos nos entiendan. Entonces, si el paciente presenta fiebre de 37,5, significa un punto. Ya vamos haciendo nosotros en las tablas que tenemos, vamos haciendo la valoración. Tenemos otras tablas igual en el cual nosotros hacemos la valoración y escribimos directamente en qué grado de riesgo se presenta el paciente. Ahora aquí preguntamos al paciente si es que está tosiendo, más que todo una tos seca. He visto algunas publicaciones que nos dicen que el virus vive en la garganta, pero en realidad no es así, ¿no? La tos se presenta porque la afección de este virus es más que todo a nivel alveolar y no a nivel bronquial. Por eso es que se produce una tos seca, porque hay una afección a nivel de la sustancia surfactante. Ahora, la segunda pregunta que hacemos, la tercera, perdón, es el dolor de garganta, ¿no? En terminología médica, odinofagia. Entonces le preguntamos si no presenta dolor de garganta, si es que no ha tenido dolores de cabeza. Un rasgo característico, bueno, nosotros al paciente le decimos si es que no ha tenido dolores de cabeza, que esa sería la cefalea. Hablando en términos médicos, se está viendo que la cefalea que más se presenta en estos pacientes que podrían llegar a ser reactivo positivo es una cefalea holocraniana, ¿no? Después hablamos lo que es, le preguntamos si es que ha tenido escalofríos, si es que tiene dolor de cuerpo o malestar general, si es que la persona ha presentado diarrea. Esta parte igual es muy importante porque generalmente los pacientes pediátricos menores a 2 años inician una sintomatología con diarrea, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos al padre o al familiar que está en contacto si es que su niño ha presentado diarrea. Esto igual tiene un valor de 1 punto. Ahora, este signo, la anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato. En los últimos talleres que se ha estado dando sobre manejo de COVID, se sabe que, bueno, ya se va tomando los pasos respectivos bueno, ya se sabe cómo es la fisiopatología de esta enfermedad, pero se dice que es un signo patognomónico la pérdida del sentido del olfato, que están presentando mayormente los pacientes este signo, ¿no? Ahora, cabe decir que la sintomatología no va a ser igual en todos los pacientes. Un paciente podría empezar con fiebre, podría estar tosiendo, podría empezar con dolor de cabeza, podría tener solamente pérdida del olfato y ninguna otra sintomatología. La sintomatología es igual parecida a un resfrío común. Entonces, por eso es importante hacer toda esta valoración para luego pedir una prueba rápida que nos encamine hacia el diagnóstico. Luego hablamos de lo que es la dificultad respiratoria, ¿no? Esto es llamado la disnea, que lo voy a explicar luego un cachito, que tiene un valor de 2 puntos. Generalmente cuando el paciente presenta disnea, se sabe que ya está entrando en un grado de complicación. Luego hablamos de fatiga, que también tiene un valor de 2 puntos, ¿no? Se debe tomar en cuenta todo esta numeración, estos puntos de aquí, para clasificar al paciente y ver en qué riesgo se encuentra. Ahora, las preguntas de orientación según a la dificultad respiratoria o la disnea. Más que todo, la disnea es la dificultad respiratoria. Es cierto que existe una clasificación y unos grados de disnea, ¿no? De disnea de moderados esfuerzos, disnea de grandes esfuerzos. Pero nosotros, como estamos al hacer el rastrillaje, lo que se le debe decir al paciente es que si tiene la sensación de falta de aire, que no le ingresa aire a los pulmones, ¿no? Esa es la forma de orientarlo para que él nos pueda dar esos datos. Igual, esto simplemente a la clínica no se puede decir que un paciente presenta disnea porque se necesita igual un oxímetro de pulso, medir la saturación parcial de oxígeno para ver cómo está el paciente. Pero esta pregunta de orientación, debemos hacerla sin la terminología médica, ¿no? No podemos preguntarle al paciente si es que presenta disnea
o si es que tiene dificultad respiratoria, porque muchas veces no nos van a entender. Entonces, lo correcto es preguntarle si es que tiene la sensación de la falta de aire. Luego hablamos de la fatiga. En la fatiga es más que todo los pacientes que sienten que están sin ganas de moverse, que están con poca energía. Ellos tienen que, le explicamos, ¿no?, que haga una comparación de cómo estaba hace una semana atrás, que estaba más motivado, que hacía más cosas, más actividades en la casa. Ahora, esta sintomatología puede variar mucho, ¿no?, por el hecho de que hemos estado en cuarentena, bueno, seguimos en una cuarentena dinámica, hemos estado encapsulados y muchas personas pueden sentir o percibir una falta de sensación de poca energía. Continuando con el tema, hablamos de otros factores de riesgo. Esto igual es lo que se valora en el triaje y en el rastrillaje que se está haciendo en la ciudad de Tarija. Los otros factores de riesgo, las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas y pacientes mayor a 60 años. Mujer embarazada refiere 2 puntos como su valor de riesgo. Pacientes mayores de 60 igual 2 puntos, ¿no? Recordemos que 4 puntos ya es un riesgo bajo. Hablando en el caso de mujeres embarazadas, ¿por qué es un factor de riesgo? Si es que se sabe que no se produce una transmisión materno-fetal. ¿A qué me refiero con eso? A que la madre no le va a transmitir el virus al feto a través de lo que es el cordón que comunica con el feto, ¿no? Ahora, los pacientes mayores de 60 años, bueno, por la edad sabemos que su sistema inmunológico está debilitado y por eso, ¿no? Varía mucho. El rango que estamos utilizando nosotros es el de 60 años. Se dice que hay una afección mayor en pacientes de 75, de 80 años y así. Después vamos a hablar de lo que es las enfermedades de base. Esto es muy importante hablar de las enfermedades de base. Siempre le preguntamos al paciente si es que tiene hipertensión arterial, si sabe si ha sido diagnosticado con esto. Para la gente que no sabe, la hipertensión arterial se toma un valor, ¿no?, cuando se toma la presión de 140/90. Ahora, sí hay una clasificación de hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3, pero bueno, no vamos a explicar al paciente todo eso en un rastrillaje. Entonces le preguntamos si es que él sabe, si está tomando medicación para su presión, ¿no? Luego hablamos de lo que es la diabetes, que igual está dentro de enfermedades de base y factor de riesgo. Los pacientes asmáticos, porque tienen esa dificultad respiratoria. Hablamos también de lo que es los pacientes con obesidad, que es un factor de riesgo muy importante, ¿no? En las tablas que tenemos ponemos, o sea, escribimos ahí si el paciente es obeso o no, pero esto más que todo lo hacemos según la inspección que nosotros hagamos, ¿no? Porque un paciente que presenta sobrepeso, médicamente se hace el diagnóstico viendo su índice de masa corporal que sea mayor a 25, se dice que está en sobrepeso. Si el paciente va a ser obeso, un índice de masa corporal que va a ser mayor a 30, ¿no? Todo este índice de masa corporal se saca según a la talla peso dividido al cuadrado. Pero esto nosotros lo hacemos a la inspección, ¿no? Vemos al paciente cómo está, si es más gordito, más robusto, según también la altura. Después igual están dentro del factor de riesgo lo que es los pacientes con cardiopatías. Es muy importante esto de las cardiopatías porque se ha visto algo que, bueno, igual nosotros en la parte médica no se hacía mucho lo que es la valoración del QT corregido en el electrocardiograma, ¿no? Que son una de las principales características que presentan estos pacientes. Ahora, las preguntas que le hacemos es, ¿usted es hipertenso? ¿Sabe si tiene diabetes? ¿Sabe si tiene alguna enfermedad de largo tiempo? Es mejor hacer esta pregunta que decir todo el resto que yo había mencionado y nosotros ya vamos haciendo la deducción, ¿no? Ahora aquí lo que les quería mostrar, les voy a mostrar una radiografía de lo que es un paciente que presenta COVID con una afección pulmonar.
Esta es una radiografía simple de tórax en vista anteroposterior. Como se sabe, bueno, aquí he puesto que es el método diagnóstico más económico y accesible. Ahora, en COVID no es el método diagnóstico la radiografía, sino es un apoyo diagnóstico la radiografía, ¿no? ¿Cuándo vamos a pedir esta radiografía? Cuando el paciente presente una sintomatología clínica, ¿no? Presente la disnea, podría presentar, digamos, en la radiografía los derrames, un derrame pleural, que el paciente presente un derrame pleural. Y el signo más común que se está viendo en estas radiografías de tórax es un patrón lineal. No sé si es que pueden ver la parte donde apuntan las flechitas. Ese es el patrón lineal donde se produce lo que es un engrosamiento de la parte septal interlobular, se dice, ¿no? Esto más que todo se produce al inicio de los casos, al inicio de esta dificultad respiratoria y luego se va consolidando. Mientras se va consolidando la enfermedad, va empeorando esta sintomatología. No sé si me escuchas bien, Jessica. Sí, Emanuel, se ve perfectamente y la flechita igual también podemos verla en la pantalla. Bueno, continuando con el tema, después de hacer todo lo que es la identificación del paciente, la valoración de otros factores de riesgo, de enfermedades de base, que es muy importante que la persona, ¿no?, sepa cuáles son sus enfermedades de base. ¿Por qué? Porque deben saber que las personas que más se están agravando y están llegando a lo que es una terapia son las personas que tienen una enfermedad de base. Si bien yo les estoy presentando un protocolo que es lo que se utiliza aquí en la ciudad de Tarija, que igual está escrito en la guía del ministerio, en la guía de COVID del Ministerio de Bolivia, generalmente el 80% de los pacientes con COVID se recuperan solos, ¿no? El tratamiento es sintomatológico, pero cuando tiene una enfermedad de base, el tratamiento es enfocado de otra forma, ¿no? Se debe tratar la enfermedad de base y luego se va tratando lo que es la parte de COVID. Ahora, también algo que quería aclararles es que hablan que el virus se está volviendo aéreo, que el virus es un virus aéreo. No es un virus aéreo. El virus del COVID no vive en el aire. Lo que están viendo las publicaciones que salen en Facebook y todo eso es en base a que el virus está en el aire, pero en un medio controlado, ¿no? Es en un medio controlado que lo hacen los científicos para ver, para adelantarse a cuál sería la evolución de este virus para poder así desarrollar un mejor medicamento. Ok, el nexo epidemiológico. Esto es lo más importante que nosotros tenemos que hacer en el rastrillaje, y más que todo como internos de medicina tenemos que tener todos los datos bien escritos para así poder hacer la solicitud y encontrar el nexo epidemiológico, si este paciente va a ser sospechoso, si es un paciente que ha tenido un contacto directo, si es un paciente que ha tenido un contacto indirecto. Ahora, ¿cuáles son las preguntas? Bueno, aquí las preguntas en la guía está, ¿ha viajado en los últimos 14 días? Claramente hemos estado encapsulados, imposible que alguien haya viajado. Entonces la pregunta sería, ¿estuvo usted en contacto por más de 15 minutos con alguien que llegó de otro país, que llegó de otro departamento, que llegó de otra ciudad donde haya casos reportados de COVID? Esta pregunta tiene un valor de 3 puntos en caso de que nos diga que sí, no tengo un familiar que llegó a la ciudad de Tarija, ellos están siendo aislados según el protocolo. Ahora, la otra pregunta es, ¿estuvo usted en contacto? O sea, hablando a menos de 2 metros, la distancia que se debe tomar es 2 metros, es muy importante esto, por más de 15 minutos, o ha estado cuidando a un paciente que está diagnosticado con COVID-19. Si nos dice sí, igual tiene un valor de 3 puntos. Y la última pregunta es si es que trabaja en una clínica, en un hospital, o si es que cuida a un adulto, ¿no? Según la respuesta del paciente, vemos 3 puntos. Si no es profesional de salud, pero trabaja en estos lugares, igual está dentro del nexo epidemiológico, y según la sumación de esto se puede decir si es un paciente
de alto riesgo, si es un paciente sospechoso, ¿no? Entonces, los pacientes que están en contacto directo, este término de contacto ha variado mucho en la ciudad de Tarija, en la ciudad en Bolivia en sí, porque teníamos diferentes conceptos, pero un contacto directo es cuando una persona ha estado en contacto con otro paciente. Tenemos aquí un tiempo, nos dice, ¿no?, por más de 15 minutos sin la protección del EPP. Entonces, ese sería un contacto indirecto. Por ejemplo, nosotros, al hacer el rastrillaje, podríamos catalogarnos como un contacto indirecto, ¿no?, porque estamos con todas las medidas de bioseguridad, igual mantenemos los 2 metros antes de hacer las preguntas y todos los casos sospechosos, todo esto es para hacer, para reportar a este paciente y así pedir lo que es la prueba rápida. Algo igual que bueno, tal vez no lo he puesto aquí, es el tema, ¿no?, de las pruebas rápidas, que muchas personas se asustan cuando la prueba rápida te sale positivo, el test rápido, pero este test rápido en realidad te puede salir positivo por muchas razones. Lo que se valora es el IgG y el IgM, que son inmunoglobulinas, y cuando te sale un IgM, significa que estás en una fase inicial de un proceso infeccioso. Y cuando te sale IgM, es que, bueno, ya has desarrollado los anticuerpos y significa que ya has pasado esa fase inicial infecciosa de la enfermedad, ¿no? Continuando con el tema, creo que me desvío un poquito. Hablamos de lo que es el tratamiento ambulatorio en estos pacientes con COVID. Bueno, aquí voy a hablar de las bases del tratamiento ambulatorio. También hay algunas cosas de lo que se valora en lo que es el tratamiento en una unidad de terapia intensiva. Claramente lo maneja muchísimo mejor un médico internista o un médico intensivista, pero nosotros como personal de salud, como futuros médicos, tenemos que saber en qué forma está pensando el médico especialista, ¿no? Se hace un monitoreo de todos los signos vitales del paciente, también se evalúa la oxigenoterapia. Mediante artículos se puede leer que se está utilizando 5 litros por minuto en los pacientes en lo que es la oxigenación. La reposición de líquidos es muy importante, los pacientes deben estar con una buena reposición de líquidos intravenosos, ¿no? Después, el tema de los corticoides. El tema de los corticoides, yo he puesto aquí un no, porque no está recomendado, pero todo lo que es el tratamiento es en base a lo que es el criterio médico, el criterio del médico tratante, ¿no? Porque se sabe, por ejemplo, un ejemplo de la dexametasona, es que la dexametasona tiene una muy buena función en los pacientes que ya presentan lo que es la dificultad respiratoria. Pero ahora existe lo que sería como una disyuntiva en el hecho de cuándo utilizas la dexametasona. En este ejemplo, algunos médicos confirman, ¿no? Dicen que según su experiencia, si lo utilizan al inicio del tratamiento, como es un inmunodepresor, es un corticoide, podría llegar a bajar, a inmunosuprimirlo, o sea, en otros términos, a bajarle las defensas y no le sería producente, le sería contraproducente al paciente. Entonces, otros recomiendan la utilización de estos corticoides 10 días después de iniciado la sintomatología, ¿no? Incluso ya hay estudios que dicen que sí funciona, pero en este rango de tiempo. Por eso es importante decir a la población que no se automedique, porque si bien están publicados muchos tratamientos, muchos protocolos que están a la disponibilidad de muchas personas, pero es muy importante que el manejo que va a realizar el médico tratante, ¿no? Cada paciente es un mundo diferente. Cada paciente es un mundo diferente, las presentaciones van a ser diferentes, las combinaciones de fármacos igual van a ser diferentes. Ahora, la utilización de antibióticos, de antivirales, todo esto en cuestión de antibióticos y antivirales va a ser según a la disponibilidad que nosotros tengamos en el centro. Más allá de la disponibilidad, también tenemos que hablar que eso se utiliza, al menos los antivirales, bajo consentimiento informado, ¿no?
Ahora, este es el protocolo de medicación domiciliaria. Este es el protocolo que nosotros estamos utilizando, que estaban utilizando los médicos tratantes. He puesto una numeración para que tengan más o menos una guía de lo que es, por ejemplo, las vitaminas que estarían en este cuadro que está al lado, donde menciona la vitamina C, la vitamina E, el zinc, el omega. Estas vitaminas se podría tomar, antes de empezar quiero decirles que todo este tratamiento es bajo estricto control médico, ¿no? Y se debe hacer una evaluación diaria del tratamiento, más un control de lo que son los signos vitales, de lo que es la presión, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Ahora, las vitaminas, tenemos la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el omega 3, la vitamina D, que es muy importante, ya se sabe de la relación de la disminución de esta vitamina con la relación de enfermedades respiratorias. Igual, cabe decir que existe mucha toxicidad en caso de consumo indiscriminado, ¿no? En el segundo punto hablamos de lo que son los medicamentos para tomar en caso de síntomas de resfrío. Ahora, estos medicamentos, como por ejemplo el antigripal compuesto, el ibuprofeno 400 miligramos, se toma en caso de resfrío. Sí, se ha hablado mucho el hecho de que el ibuprofeno está contraindicado en lo que es las enfermedades respiratorias, pero he estado averiguando, esto ha sido dicho por el ministro francés, ha sido dicho que es contraproducente, pero el Ministerio de Salud de España y de lo que es el resto de Europa han mostrado estudios donde se sabe que no es contraproducente, pero se debe tener mucho en cuenta porque no podemos utilizar, por ejemplo, el ibuprofeno en un paciente, en una mujer que esté embarazada, y así, ¿no? Por eso, ustedes al ver y obtener este protocolo, no tienen que hacer lo que es la automedicación, combinar ustedes los fármacos, pero yo les presento aquí los medicamentos, por ejemplo, para un resfrío como un antigripal, también la utilización de la ingesta de líquidos, de agua tibia, en caso de fiebre, el ibuprofeno, en caso de mujeres embarazadas se está utilizando lo que es el paracetamol, 500 miligramos. Igual no se debe abusar de estos fármacos, como por ejemplo el paracetamol se utiliza de 500 miligramos a 1 gramo, pero si vos exageras más de 2 gramos de ingesta en un día, el fármaco es nefrotóxico, afecta mucho al hígado. Después tenemos aquí lo que es el Ulcosol en los pacientes que presentan sintomatología de gastritis, que se lo utiliza igual para que ellos tengan la tolerancia a toda la combinación que se vaya a hacer según el caso de COVID. Y como tercer punto mencionamos tomar en caso de síntomas de sospecha de COVID, ¿no? Todo esto bajo receta médica, porque lo van a obtener así, bajo receta médica e indicación también de los médicos. Los fármacos que se está utilizando es la aspirina, 100 miligramos, una tableta bioral por 10 días. Después también se está haciendo la combinación con la acitromicina de 500 miligramos, pero como les digo, ¿no? La manipulación de estas dosis es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el protocolo nos muestra que se utiliza una dosis el primer día de 500 miligramos y se lo utiliza por 5 días. Pero los 4 días restantes se está utilizando una dosis de 250, o sea, parten la pastilla a la mitad. Claro, hay otros médicos que prefieren utilizar 500 miligramos durante los 5 días, ¿no? Igual, otro punto relevante en este protocolo mencionado es que está dentro ahí la utilización de la ivermectina, 6 miligramos. Se sabe, ¿no?, que por estudios, bueno, hay muchos estudios que ya está confirmado que tal vez no funcione, pero se utiliza solamente el primer día, se utiliza en una sola dosis de ataque para tratar de disminuir lo que es la carga viral en la parte de lo que es el transporte de lo que es la carga viral, ¿no? Y bueno, este sería todo el protocolo. Se debe hacer una evaluación diaria del tratamiento, como le dije, todo esto en base al criterio del médico tratante, pero el tratamiento ambulatorio de COVID va más que todo a la parte sintomatológica, ¿no? Si el paciente presenta fiebre,
se ve qué fármaco utiliza, por estar paracetamol. Si el paciente presenta dolor gástrico, el omeprazol. Pero todo esto no en una forma indiscriminada. No, pues dices, no, me duele la fiebre, me estoy por agripar y empiezas a tomar toda clase de medicamentos, no te va a funcionar. No te va a funcionar y en realidad lo que vas a hacer es quemar medicamentos que cuando realmente los necesites no los vas a poder utilizar. Ahora se hace un control continuo y un control estricto en lo que es pacientes cardiópatas. Pacientes que presentan pacientes diabéticos, renales, pacientes con problemas hepáticos. Por ejemplo, les doy un ejemplo del ibuprofeno, si es que lo utiliza en una forma indiscriminada, en pacientes cardiópatas va a producir lo que es una prolongación del QT, ¿no? Esta prolongación del QT es algo también característico de los pacientes que presentan COVID y el cual vos lo llegas a utilizar, te saca un electrocardiograma por uso, o sea, te saca un electrocardiograma porque presentas otra sintomatología, revisan tu QT, tienes un QT prolongado y bueno, vas a un centro de aislamiento, tal vez no tenías COVID, ¿qué pasa? Te contagias en el centro de aislamiento, todo por tu uso indiscriminado que ha desviado el diagnóstico, ¿no? Y ese sería lo que es el tratamiento ambulatorio. Muchísimas gracias, Jessica. Estoy con vos si es que hay alguna duda, algunas preguntas. Muchísimas gracias, Emanuel. Acabamos de escuchar la presentación del interno Emanuel Durán. Creo que ha sido de muchísima ayuda, una información muy pertinente y además una excelente presentación. Comentarte que hay varias preguntas, creo que ya las has respondido a lo largo de tu explicación, pero quizás no estaría de más contextualizarlo, ¿no? La primera, eh, solamente para estar segura, ¿puedo hacerme la prueba rápida del COVID? Ahora, eso, por ejemplo, todo esto, lo que es el rastrillaje, el triaje, no es para hacer la prueba rápida a todos los pacientes, ¿no? Más que todo es para hacer a los pacientes que presentan la sintomatología característica de esta enfermedad que aún nosotros seguimos estudiando porque también hay características, sabemos que afecta a nivel del sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, los pacientes pueden presentar una sintomatología de pérdida de memoria, un montón de cosas. Entonces, este triaje, según a la valoración y en el grupo de riesgo que se encuentra, es para solicitar esta prueba, pero solo los pacientes que presentan esta sintomatología. Entonces, tampoco estas pruebas son muy fiables. ¿Por qué? Porque solamente nos va a indicar que existe un proceso, que se ha iniciado un proceso infeccioso en el paciente, ¿no? Y esto nos ayuda a que nosotros podamos solicitar una prueba de PCR para confirmar el diagnóstico. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que dice, si tengo COVID-19, ¿puedo tomar ibuprofeno? Si tiene COVID, mire, esto depende mucho. Por ejemplo, una paciente embarazada no puede tomar ibuprofeno aún así tenga o no tenga COVID, ¿no? Ahora, el protocolo que está aquí es, nosotros al hacer, digamos, un descargo de medicamentos, ponemos un código, ponemos el código de COVID y estos son los medicamentos que nosotros podemos manipular para hacer el tratamiento. Ahora sí, si presentas fiebre, puedes utilizar lo que es, según protocolo y según bajo un estricto control médico, lo que es el ibuprofeno. Hay mucha discrepancia que el ibuprofeno no sirve en enfermedades, es contraproducente en enfermedades respiratorias, entonces mejor cambias, utilizas el paracetamol. ¿Qué medicamentos tiene el antigripal compuesto? Y esto ayudaría en sí a paliar un poco los síntomas del COVID. Me encantan esas preguntas rebuscadas, ¿no? Igual ahí vas a encontrar el paracetamol, el acetaminofén, todo esto dentro de lo que es un antigripal compuesto, digamos. Más que todo es para tratar la parte sintomatológica de lo que es una gripe, un resfrío común.
Ahora también no se lo puede tomar en mujeres embarazadas porque se sabe que está contraindicado en lo que es, mujeres embarazadas por el acetaminofén. Hay otra pregunta que dice, ¿y qué nos puede decir de la ivermectina? La ivermectina, sí, o sea, hay estudios que ya está demostrado que su función no es buena, pero nosotros la tenemos aquí. Obviamente también hay que decir, no, que el paciente tiene COVID y le vamos a dar ivermectina, no es así. Estos medicamentos como la ivermectina, como los medicamentos antivirales, que son medicamentos que no está probado si funciona o no, se le da al paciente bajo un consentimiento informado, bajo la responsabilidad del paciente. Pero algo que sí les puedo decir, por eso es muy importante el médico tratante, que en medicina y en farmacología todo es veneno y nada es veneno. ¿A qué me refiero con esto? Esto depende de las dosis que se vaya a utilizar, porque se debe calcular, digamos, dosis kilopeso del paciente. Entonces la dosis varía en relación a cada paciente. Claro, vienen comprimidos de 6 miligramos, pero varía en cada paciente. Por ejemplo, a una paciente embarazada no le puedes dar ivermectina, está contraindicado. Y eso solamente, o sea, como te digo, ¿no? Este protocolo nos deja sacar estos medicamentos, pero va a depender del criterio médico. Hay médicos que no utilizan este medicamento, pero lo tenemos ahí por si quisiéramos hacer esa combinación, ¿no? Igual se lo va a utilizar solo el primer día a una sola dosis de ataque, bajo un consentimiento informado y bajo el criterio del médico tratante. Ok, hay una pregunta aquí, dice, si una persona tiene COVID, ¿qué puede tomar para el estómago? Y le puedo añadir aquí que igual se puede tomar para cuando ya tienes dolencias o afecciones específicamente respiratorias, tanto para el estómago y Bueno, las complicaciones respiratorias que se puede tomar. Bueno, o sea, es que si tienes COVID, ese es el problema, digamos. Presentar estos protocolos es como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque uno primero se trata de informar a la población para que ellos sepan qué es lo que se está utilizando, ¿no? También en el triaje, la presentación de la sintomatología, también es para que la gente sepa qué es lo que el médico está evaluando. Pero ya ha habido muchos casos en que muchas personas se saben la sintomatología, te dicen toda la sintomatología para solicitar una prueba, la cual no la necesitan, digamos, ¿no? Ahora, en el caso que si tienes COVID, no, o sea, vos tienes COVID, pero no tienes sintomatología gástrica, no tienes dolor o afectación de la mucosa gástrica, no necesitas, ¿no? Podrías tomar, si es que tuvieras la gastritis, o otra sintomatología, el omeprazol, tienes el ulcosol, que incluso es mucho mejor, tienes lo que es el pantoprazol. Esa Ok, sería la respuesta, Jessica. Para las obstrucciones respiratorias, me has dicho igual, ¿no? ajá. Lo que es en obstrucción respiratoria, ahí es donde te decía que varía porque se está utilizando lo que es los corticoides, pero como te dije, ¿no? Hay médicos que prefieren utilizarlo después de 10 días de la sintomatología y hay otros médicos que prefieren utilizarlo al inicio de la sintomatología, aunque está demostrado que es contraproducente utilizar al inicio de la enfermedad. Muchas personas que incluso presentan resfrío, por ejemplo, tienen una faringoamigdalitis y agarran, van a la farmacia, ¿qué hacen? Compran ibuprofeno 400 y se hacen pinchar una dexametasona y se van a su casa y están tranquilos. Ahora, con lo que es COVID, no podemos hacer eso porque la sintomatología es parecida. Tiene una sintomatología parecida al resfrío común con lo que es el COVID. Entonces, si vos empiezas a consumir dexametasona sin hacerte una evaluación, podrías estar, como es un inmunosupresor, podrías estar suprimiendo tu respuesta inmunológica para esta enfermedad y agravar tu propia enfermedad, ¿no? Toda la razón.
hay una consulta más, son varias en realidad. Si tengo COVID, ¿puedo tomar mucho líquido o no? Claro que sí. Es importante lo que es la hidratación, ¿no? Los pacientes tienen que estar bien hidratados, pueden consumir lo que es los sueros de vida, que no te va a hacer ningún daño, ¿no? Pero es importante la hidratación igual porque, como nos ha pasado aquí en la ciudad de Tarija, cuando empezaban a subir los casos de COVID, igual subían mucho más los casos de dengue, ¿no? Teníamos, si no recuerdo, eran los primeros casos de COVID y ya teníamos 2.000 casos de dengue donde estábamos tratando de hacer lo que es el diagnóstico diferencial, pero se recomendaba la buena hidratación en los pacientes, ¿no? Igual en un resfrío común, la hidratación es muy importante, ¿no? Súper. Aquí hay una pregunta un poco controversial. Emanuel dice, ¿se puede tomar dióxido de cloro y cómo se lo puede tomar? El famoso dióxido de cloro. La verdad que esto, o sea, muchos tienen criterios diferentes a base del dióxido de cloro, ¿no? Al ser una sustancia que no está avalada, al ser una sustancia que no está avalada por la federación, por la FDA, por ningún tipo de federación, mi recomendación sería que no lo tomes hasta que haya más estudios y se pueda comprobar si realmente funciona o no funciona. Por eso les digo, el tratamiento sintomatológico, les quiero explicar algo así, como que muchas personas, vos podrías estar dándoles jugo de naranja y la persona en el transcurso, después te digo, el 80% de las personas se van a recuperar de esta enfermedad y yo les estoy dando jugo de naranja y la persona va a creer que se está curando por mi jugo de naranja, para que la gente me entienda. Entonces yo no les puedo hacer ninguna recomendación porque no tengo una base científica, ¿no? La medicina tiene que ser en base a evidencia. Me parece perfecto. Pregunta, Fabiola pregunta, he visto que recomiendan aspirina. ¿Por qué recomiendan? Como se sabe, ¿no? La aspirina es un antiagregante, entonces para evitar también la parte que son los trombos y todo eso, por eso se recomienda la aspirina. El problema de este virus es que muchos pacientes pasan asintomáticos y otros pacientes inician con síntomas, pero de un día a otro agravan. O sea, la enfermedad evoluciona muy rápido. Podría tener una neumonía típica y el paciente llega directamente a terapia intensiva y ahí los médicos tienen que evaluar, ¿no? Entonces, ese es el problema que la enfermedad en algunas personas reacciona, o sea, el sistema inmune de una persona, cuando entra un virus a nuestro cuerpo, produce lo que es una reacción, va en defensa. Pero cuando se produce esta sobrereacción, o sea, cuando se utilizan muchísimos anticuerpos, ahí es donde se produce la enfermedad y esa sobrerespuesta es lo que a nosotros nos perjudica. Aquí hay una pregunta que creo que ya la has respondido, pero igual te la leo para que tú tomes el criterio. ¿Se puede tomar antibióticos y cuáles? Sí se puede. Los antibióticos. En lo que es los antibióticos, como les decía, esto va a depender de la disponibilidad, porque quiero decirles, para mucha gente que no sabe y a veces cuestiona, ¿no? También la parte médica, se está trabajando con poco personal. Se está trabajando con poco personal, se está consiguiendo lo que es los insumos por parte, no sé, de los que son los encargados, pero todo va en base a criterio médico. No se está, bueno, hablando de antibióticos en sí, no podría recomendarles ni uno. Sí se está utilizando lo que es los macrólidos, como la acitromicina, la cual en el protocolo está indicado 500 miligramos, el primer día una dosis de 500 y los 4 días restantes una dosis media, ¿no? Una dosis de 250. ¿Por qué? Porque la citromicina presenta una vida media larga, presenta una vida media larga. Entonces, hay personas
que se asustan, obviamente, ¿no? Te asustas de esta enfermedad y la desesperación te hace consumir en exceso estos medicamentos. Pueden llegar a creer que la dosis no es muy baja, entonces aumentan su ingesta y al final el medicamento no les va a servir. Súper, muchísimas gracias, Emanuel. Creo que ya hemos terminado con todas las consultas. Hay alguien que te pide si es que podrías proporcionar tu número de contacto. En su barrio necesitan ayuda, así que quizás tú podrías hacer algún nexo de información o de contacto. Si es que puedes dejar también tus redes o tu número o alguna referencia. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Jessica, por la invitación y también por dar este espacio, ¿no? A lo que son los internos de medicina, que estamos haciendo este rastrillaje. Y la verdad que lo estamos haciendo voluntariamente, no soy solo yo, somos muchísimos que están predispuestos a aprender esto, ¿no? Dios no quiera y en 10 años volvamos a pasar la misma situación. Entonces, por eso igual quiero aprovechar tu medio para invitar a otros médicos generales, médicos egresados, que se puedan presentar como voluntarios, ¿no? En la red de salud para formar parte de lo que es las brigadas y apoyar a nuestro sistema de salud, porque qué culpa tiene la población de que tengamos un sistema de salud deficiente por muchísimos años, no es esto que viene de ahora. Entonces nosotros como personal de salud tenemos que apoyar, tenemos que capacitarnos obviamente, tenemos que ir aprendiendo, creo yo, y todo el mundo lo dice, al menos en el área médica, que este virus, nadie es experto en este virus, ¿no? Nadie es experto y todo esto va cambiando de una forma muy radical y ha hecho que nuestra vida cambie de una forma muy radical. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y lo del contacto del barrio, muchas gracias por eso, pero cada persona que presenta algún síntoma o algo así debe apersonarse a lo que es su centro de salud correspondiente, ¿no? Para que ahí le den todo lo que es la información. Igual me pueden encontrar en las redes sociales como Emanuel Durán, así estoy en Facebook, en Instagram, y eso sería todo. Muchas gracias, Jessica. Gracias a ti nuevamente, Manuel. Ha sido una perfecta presentación y además toda la información que nos has brindado y que de verdad que es necesario para toda la población y agradecer a quienes igual se han conectado con nosotros y han participado de este en vivo. Un saludo a todos, un saludo a Manuel, una vez más muchísimas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, y bueno, que Dios los bendiga a todos. Espero que se cuiden, tomen las medidas de prevención, que es lo más importante, ¿no? Evitar las aglomeraciones, el distanciamiento, y bueno, esa sería mi recomendación, y espero que ya salgamos de esta situación que está muy difícil en nuestro país. Gracias. Ok, un saludo. Chao, chao.